Universidad Central del Ecuador, Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Informática, tema Ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Como podemos observar, mediante el siguiente triángulo podemos hallar las siguientes fórmulas de la ley de Ohm, que son: voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es igual a voltaje sobre resistencia y resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Entonces, V es voltaje y intensidad y R resistencia. Para entender de una mejor manera las fórmulas de ley de Ohm, lo aplicaremos mediante un ejercicio que dice: calcular la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería que tiene una diferencia de potencial de 20 voltios. Para resolver este ejercicio debemos observar el circuito. Solución. Como podemos observar en el circuito, tenemos los siguientes datos: resistencia igual a 15 ohmios, voltaje igual a 20 voltios y la intensidad debemos encontrarla. Como el problema nos pide encontrar la corriente, tendremos que aplicar la ley de Ohm para hallarla. Entonces utilizamos la fórmula de ley de Ohm, que nos indica intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Como pudimos observar en el circuito, el voltaje era igual a 20 voltios y la resistencia era igual a 15 ohmios. Entonces nos quedaría intensidad igual a 20 voltios sobre 15 ohmios. Entonces, al dividir nos quedaría intensidad igual a 1,33 amperes. Para demostrar la fórmula de la resistencia realizamos otro ejercicio de aplicación que nos dice calcular la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. Para resolver este ejercicio de igual manera debemos guiarnos en el gráfico. Solución. Al observar el circuito tenemos los datos: voltaje es igual a 10 voltios, intensidad es igual a 4 amperes y la resistencia debemos encontrarla. Como el problema nos pide encontrar la resistencia, tendremos que aplicar la ley de Ohm para hallarla. Entonces utilizamos la fórmula de ley de Ohm, que nos indica resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Como pudimos observar en el circuito, el voltaje era igual a 10 voltios y la intensidad igual a 4 amperes. Entonces nos quedaría resistencia igual a 10 voltios sobre 4 amperes y al dividirlo nos quedaría resistencia igual a 2,5 ohmios, por lo que nuestra resistencia sería de 2,5 ohmios. En conclusión, al resolver estas aplicaciones logramos comprender de mejor manera el tema de ley de Ohm.